Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos. Me tomo un café, mezcla de varios granos de diversas naciones, para tratar el tema de hoy, la diáspora venezolana. Un ejemplo de esa diáspora es la licenciada en periodismo Flor Santamaría, que nos dice: Muchísimas gracias por este espacio. Estoy realmente emocionada y agradecida de poder compartir aquí en Una Guayabera y un Café estos pensamientos, estas reflexiones sobre un tema que nos atañe a todos y es la diáspora venezolana. Aunque yo soy un poco cuidadosa con la utilización de términos porque en Venezuela ha habido un éxodo de personas que podemos decir como una cifra simple, unos 8 millones de personas, pero realmente no tenemos el número exacto, porque ni siquiera las agencias de las Naciones Unidas, ACNUR, o las organizaciones no gubernamentales que tratan en la medida de lo posible de escarbar números, sabemos que en Venezuela ya las estadísticas no existen. Entonces, en Venezuela ha habido una huida masiva, una estampida de personas que son, digamos, los cerebros, los jóvenes, de una población fuerte que apostaba por Venezuela, pero desde el año 2000 aproximadamente, desde la situación de PDVSA, si nos vamos un poco bien atrás en el tiempo, empezaron a salir del país familias enteras. Después de aquel éxodo masivo y que todavía continúa como un desangramiento que ha sido contenido en este momento, pero como una gota a gota va dejando a una Venezuela anémica, ¿no? Y mientras más personas se vayan, pues más difícil va a ser la situación porque las perspectivas de las realidades van a ser completamente diferentes, tanto del que vive en Venezuela como el que está fuera de lo que sucede adentro. No hay lugar del mundo, no hay lugar donde yo he estado en el mundo, por recóndito que sea, por escondido que sea, donde no me digan yo conozco a un venezolano o a una venezolana. Pero en todos lados hay algo de la cultura venezolana. Ya por supuesto lo vamos viendo en la gastronomía, que es lo primero que uno extraña, ¿no? Yo vivía en China y cuando vivía allí, yo viajaba a Venezuela, me llegaba media maleta llena de mi harina para hacerme mi pan de cada día, ¿no? A la venezolana. Y ya después no lo vi necesario porque desde el 2008 ya empezaba a llegar a otros lugares del mundo. Entonces eso nos hace reflexionar. Lo que pasa es que es eso, un desangramiento eh, de a poquito. O sea, primero fue un gran flujo en los últimos años, después postelectoral, otro poco salió. Hay países, por supuesto, en Latinoamérica que están llenos de venezolanos que son los que reciben la carga más fuertemente, y en el norte, también en Europa, digamos la Europa continental. Entonces ahora mismo la idea del venezolano que tiene muchos años afuera, que ya tiene hijos afuera o que se fue con sus hijos pequeños y que hicieron vida, ya echaron raíces, no tiene nada que ver con el venezolano que se acaba de ir o con aquel venezolano que está siendo deportado o que está siendo devuelto a Venezuela con todo el miedo que eso implica. Entonces no es lo mismo. ¿Por qué? Porque ese venezolano de ahora, el que salió ahora, salió huyendo, salió corriendo sin un plan. Entonces, hay familias que quedaron desmembradas, abuelitos, niños. La realidad de Venezuela es completamente desfasada porque si recibes remesas, pues adentro no se sabe lo que cuestan las cosas afuera. Entonces tenemos de verdad una crisis humanitaria, tenemos una gran crisis en el país y no le vemos por el momento una claridad. Sin embargo, yo soy optimista y digo que las cosas hermosas de la diáspora es que los venezolanos realmente nos estamos reencontrando y que Venezuela sí cambió después del 28 de julio. Entonces, el venezolano no, tal vez tiene temor, desilusión, pero el venezolano está claro en lo que no quiere. Entonces, sí tenemos algo muy positivo que ha pasado en estos años y por eso es que los esfuerzos
últimos que se han hecho a nivel de movilizaciones, de votación, de ese papel, de esa diáspora que ya estaba o que ya está enraizada en los países de acogida, es que hay una fuerza de trabajo, de movilización y de nación, de pueblo. Es decir, hay venezolanos en todas partes del mundo y hay venezolanos que se sienten venezolanos, que siguen siendo venezolanos, que votaron también en el 28 de julio, que se movilizaron, que se hablaron, que se conectaron, y entonces tenemos un país en el mundo, un país flotante en el mundo porque somos 8 millones, o sea, somos más que un país fuera del país, porque en Noruega hay 5 millones de habitantes, más o menos. Entonces somos más, inclusive, que un país fuera del país. Eso es muy, muy esperanzador cuando tiene que ver con cómo nos vamos a organizar después, porque definitivamente tenemos que apoyar a otros venezolanos, definitivamente tenemos que apoyar a los venezolanos que están dentro de Venezuela, definitivamente tenemos que organizarnos de una manera cívica y positiva para que esa Venezuela que está afuera sea un muro de contención con la que está dentro. Entonces, perder el ánimo como diáspora, perder el ánimo como venezolanos en el exterior, no es una opción para mí. Y luego, por otra parte, cómo organizarnos de manera en nuestros países para poder apoyar a aquellos que están dentro de Venezuela, no solamente mandando remesas, sino como un país serio que está afuera, un país que tiene profesionales, que tiene gente que trabaja en el servicio, que tiene gente joven, que tiene personas que saben mucho y que además son resilientes y saben vivir y saben cómo con poco hacer mucho. Entonces, la diáspora o los miembros de la diáspora que están fuera, que están tristes, que están varados, que están desesperanzados, que no tienen ya como recursos, pues ayudarles. La brillante intervención de la licenciada en Santa María me produce el siguiente efecto que me hace reflexionar. La primera diáspora importante de que narra la Biblia es la de los judíos que huyen de los asirios babilonios y que Verdi refleja en su extraordinaria ópera Nabucco. La diáspora de los judíos siguió a lo largo de la historia hasta que el representante de Venezuela en las Naciones Unidas en 1947, su canciller Andrés Eloy Blanco apoyó la creación del Estado de Israel. Andrés Eloy Blanco dijo una vez: imaginad que un día el mapa de la patria dividiera, de acuerdo con lo que decía Carlos Augusto León, mi profesor en el Liceo Andrés Bello, a propósito de la división que se iba a celebrar entre Corea del Norte y Corea del Sur. Imaginad que un día el mapa de la patria dividiera, hasta aquí Venezuela, hasta mitad del llano, o mejor, que el Orinoco sea su frontera. Yo digo que Guayana sería más que nunca Venezuela. En el caso de Andrés Eloy decía y hablaba del hijo bueno que se muere afuera y el hijo malo que se eterniza adentro. Andrés Eloy mismo es un ejemplo de esto, porque él, huyendo de una dictadura, muere en la Ciudad de México. Pero Andrés Eloy y su voto en las Naciones Unidas hace que la diáspora judía al fin termine y se cree el Estado de Israel.
Los venezolanos que están en Venezuela actualmente y los que están fuera son del mismo barro, pero un barro que ha sufrido los efectos, en el caso de los que están fuera, en algunos casos de la incomprensión o la discriminación, y en otros casos de los que han quedado en Venezuela, de las dictaduras, de la opresión y hasta del hambre que ha habido en Venezuela y que sigue. El tirano Aguirre nos condenó a una dulce condena. Toda la vida seréis unos comedores de arepa. Ese producto que no es colombiano, sino que, como dice Rosenblatt, viene de la palabra arepa, que es absolutamente venezolana, de origen cumanagoto, nos identifica internacionalmente. Hemos sido y seremos comedores de arepa, pero en distintos sitios ahora. Los de la diáspora, en cada país del infinito orbe terráqueo donde estamos, y los de Venezuela, que tal vez coman menos de arepa o tengan la arepa más cuadrada, pero que sin embargo siguen siendo comedores de arepa. Todos los venezolanos comimos y comemos la misma arepa, y no todos los venezolanos somos del Tren de Aragua, que por cierto tiene un origen basado en el plan ferroviario de Chávez, que al final hizo 0 kilómetros. Les recomiendo al respecto que vean el video de este canal en YouTube, porque el Tren de Aragua se llama así. Muchas gracias, y gracias a la licenciada Flor Santamaría por su brillante exposición. Quiero darles las gracias por haber visto este video y por todos los videos que han visto, particularmente el de Lech Walesa, ejemplo para América Latina, y también la verdadera historia de María Corina, y también el video Imagínate lo que le dijeron al presidente Uribe en Miami. Si les gustó, denle el like y compártanlo, y que puedan seguirme también en TikTok, intitulado también Una Guayabera y un Café, y con eso me darán una gran satisfacción a mis 87 años, porque cuando uno está tan viejito, lo que uno quiere es permanecer en el aire, pero a la vez quedar en la tierra. Muchas gracias.